temperatura, dosificación del cuajo y calcio. También en búsqueda de que de disminuir la contaminación microbiana. De esta manera se espera mejorar los aspectos sanitarios e industriales para tener un mayor aspecto de productividad y reducir los costos de producción de las microempresas. Encontramos como descripción del problema la falta de automatización y los altos costos que tiene esta maquinaria para las microempresas y los productores artesanales del departamento de Nariño. Se sabe que el departamento de Nariño está entre los 3 primeros productores a nivel nacional y tiene una producción de leche muy amplia, pero esta no se aprovecha de gran manera ya que es muy difícil para ellos competir con las macroempresas. Aquí tenemos un ejemplo, el cual es Ecolácteos, los cuales trabajan con 90.000 litros al día. En cambio, una microempresa en el departamento de Nariño trabaja de 200 a 400, lo cual lo limita para la producción que ellos tienen, esto en base a la maquinaria y a la capacidad de su maquinaria. La justificación respecto a nuestro proyecto, que es disminuir las pérdidas de producción, reducir la manipulación directa que tiene el operario con la materia prima. De esta manera vamos a tener un control de las variables en el proceso en tiempo real y vamos a automatizar cada uno de los procesos dentro de la coagulación para obtener un menor costo proporcional a la producción de estas empresas, para que puedan tener una mayor competitividad en el mercado departamental y abrirse al mercado nacional. El objetivo general, como ya lo hemos destacado inicialmente, es desarrollar el prototipo mecatrónico, la máquina como tal, para controlar las variables del proceso de coagulación de la leche en la elaboración de queso en las microempresas del departamento de Nariño. Nos basamos en 3 objetivos específicos, lo cual fue diseñar la máquina, el prototipo, hacer el diseño, que fue donde más nos enfatizamos, hacer la construcción y finalmente identificamos que se funcionara de manera correcta. La metodología, en esta nos basamos en cada uno de ellos para diferentes aspectos o pasos para complementar la máquina como tal. Tenemos el diseño del prototipo mecatrónico, donde enfatizamos en definir las variables, donde definimos las variables que eran dependientes para el proceso, realizamos los cálculos correspondientes. De esta manera, una vez obtuvimos los cálculos, podemos desarrollar los planos de los componentes mecánicos y también el diseño y simulación de los elementos electrónicos. De esta manera, después se desarrolla la programación para el control del prototipo y en la parte del diseño termina con la interfaz para el monitoreo y también la aplicación y obtener estos datos en una nube, la nube de internet. Segundo paso es la construcción del prototipo. Aquí realizamos la lectura de los sensores en el protocolo de control, el diseño del control y actuadores mediante el montaje de estos dispositivos y la construcción y ensamblaje de las partes de la máquina. Finalmente se identifica que el proceso funcione de una manera correcta y se realiza un manual para poder identificar de manera estable cómo se va a realizar el procedimiento. Inicialmente tenemos los cálculos, los cuales nos enfatizamos principalmente con los cálculos de capacidad de la marmita. De esta manera nosotros podemos abrirnos a lo que es el sistema de corte y agitación, con datos específicos de los cuales nos vamos abriendo para poder obtener datos posteriores para este diseño. Son datos relevantes como son los del diámetro, el radio, altura de la marmita, los cuales nosotros los tomamos en base al promedio que tenían estas microempresas al diario para poder así abrirlo a la producción que ellos iban a tener. Además, cálculos muy relevantes para el diseño de marmitas, los cuales son el sistema del calentamiento, el sistema de accionamiento y la corriente de la parte eléctrica. De esta manera se tiene la parte termodinámica de la máquina. En el diseño mecánico se realizaron los planos respecto a los cálculos y los datos que obtuvimos en el software SolidWorks. De esta manera se realiza el diseño y se realiza un análisis de elementos finitos para poder comprobar que la estructura, que la máquina soporta cada una de los esfuerzos que pueden afectar en el funcionamiento y en el tiempo de operación de esta máquina. Se realizó la elección, simulación y calibración de los sensores para poder establecer que está de manera correcta en su funcionamiento. Tenemos los sensores que es la Thermocupla Max 6675 y un sensor de pH. También tenemos un sensor de nivel de agua y estos sensores, una vez se los escoge con las mejores medidas y que sean
acordes con el funcionamiento que se requiere, se hace ya la calibración y se hace la programación para su funcionamiento. Se realiza un diseño de un dimmer digital inicialmente para que se pueda lograr un control de las resistencias térmicas encargadas de producir el calor a la marmita, y de aquí basamos en el principio de un dimmer digital. Con esto es posible regular el voltaje que reciben las resistencias eléctricas o térmicas para lograr el voltaje correcto para el proceso. Posteriormente tenemos la obtención de la función de transferencia y las variables del control PID. Aquí, ¿qué hacemos? Encontramos el modelo matemático que permite controlar la temperatura del sistema de calefacción térmico del prototipo. Inicialmente obtenemos la función de transferencia del sistema. Esto se realiza en el software MATLAB y se calcula las constantes P y D mediante esto con la herramienta ident. Aquí, con una vez ya se tiene la función de transferencia, y con el tools de P y D se calculan las constantes, y aquí podemos obtener el valor de cada una de ellas. Después se hace una validación del código para saber cómo se comporta la temperatura en base a estas constantes y a esta función encontrada. Después tenemos el control de los componentes electrónicos y actuadores. Esto es muy importante para poder realizar de manera correcta el funcionamiento de la máquina y poder obtener un comportamiento estable con cada una de las variables. Se realiza el control para el control y el monitoreo de cada una de las variables, este código para el control PID de la coagulación, en donde tenemos inicialmente la captura del tiempo, donde se inicia el control, se calcula el error, después tenemos la parte proporcional, donde se calculan ya las integrales y las variables del PID, se obtiene el tiempo anterior y el tiempo actual, después se obtiene la parte derivativa, y una vez se calcula el PID value sumando las variables de PID, de acuerdo con esto se controla el estado on-off del pin, y finalmente se obtiene el error anterior, con lo cual terminaría esta parte del código. Aquí tenemos una parte muy importante, la cual es el diseño de la interfaz para el monitoreo y control del prototipo. Mediante la interfaz NetBeans nosotros podemos observar los datos en la planta como tal, o donde se vaya a realizar la fuente principal de la máquina. Aquí tenemos la comunicación importante, que es desde el PC hacemos una comunicación serial Arduino, después por medio de Bluetooth con la Raspberry, donde se enviarán los datos, después por medio de Firebase, que es nuestra base de datos en Internet, y aquí tenemos la aplicación Android para poder observar los datos desde cualquier lugar donde se encuentre la persona. Aquí tenemos unas pruebas de donde se puede observar cada una de las tres formas. Es la aplicación del dispositivo Android, donde se observa las variables pH, la temperatura y la gráfica. De igual manera la interfaz NetBeans y los datos ya subidos en la nube. Cabe recalcar que estos datos son en tiempo real, y posteriormente tenemos los diagramas de conexión de la parte eléctrica y electrónica. Aquí resaltamos la conexión eléctrica, la conexión de Raspberry, Arduino, módulo relé, la conexión del módulo del sensor de agua, conexión del Arduino, sensores y Raspberry. Tenemos una ficha técnica, la cual resalta las características de nuestra máquina, las cuales podemos resaltar la capacidad de la marmita, que son de 119 litros, la temperatura de la chaqueta está máxima de 200 grados centígrados, la tensión de alimentación del voltaje, que son de 220 voltios, la producción que se va a obtener, que son 20 kilos, esto cada 2 horas, la potencia del motor reductor, que es de medio caballo de fuerza, y la presión de las chaquetas de la marmita, que es de 6.068 newton por metro cuadrado, y la altura total del prototipo, que es de 145 centímetros. Aquí tenemos el proceso de construcción del prototipo, donde vamos a tocar cada uno de los pasos que se tuvieron en cuenta para realizar esto. El corte y doblamiento de la lámina de acero inoxidable. Resaltar que el material utilizado es el AISI 304, acero inoxidable, el cual lo dice la norma para tratar con alimentos y la producción de estos. Después se hace la soldadura de los cilindros, la ubicación en la entrada para cada resistencia, y la construcción de la estructura, diseño y montaje del agitador y también del motor reductor. Y
Finalmente, esta parte la podemos identificar en un video. A continuación vamos a identificar las partes del prototipo mecatrónico: la marmita, la estructura, el acople, tornillo del acople, el eje, motor reductor, sistema de corte o agitación, la entrada de la electroválvula para el agua, las entradas de los electrodos para el nivel del agua, la entrada de la termocupla para la temperatura, resistencias térmicas y la tapa para la salida de la cuajada, especificando cada una de las partes. El proceso de elaboración de la cuajada, como lo dijimos al inicio, aquí está un diagrama donde identificamos los pasos. Tenemos el inicio donde nosotros encendemos como tal la Raspberry, donde se energiza la máquina, donde se puede introducir los 119 litros de leche a la marmita. Después se ejecuta ya el código, el programa, y una vez pasa esto, el llenado de la marmita con agua por medio de la electroválvula se activa y por medio de esto se encienden las resistencias térmicas. Se dosifica el fluoruro de calcio líquido hasta que se vacíe en el contenedor para realizar la dosificación correcta. Y una vez se llega a una temperatura de los 65 grados Celsius, se inicia el proceso de pasteurización. Aquí podemos identificar cómo se puede parar el prototipo, cómo se lo puede la advertencia, y finalizamos con cada uno de los datos para establecer las revoluciones y todo esto para el control. Tenemos las conclusiones donde podemos identificar que este prototipo se adecua más con las microempresas, se adecua más al presupuesto de ellas, y se le puede realizar el monitoreo y control desde cualquier lugar, lo cual facilita tener un mayor control por medio de los dueños. Y finalmente este conocimiento nos permite aplicarnos más a la parte de este tipo de empresas para poder generar una mayor producción y ampliar los... Pero un momentito. Aquí está la bibliografía. Muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿hay alguno de los autores presentes en la sala? Sí, aquí estamos. Aquí. Ok, muy bien, Nicolás. Bueno, ahora abrimos las preguntas. Todavía no hay preguntas en el chat, pero yo sí tenía una pregunta con respecto al envío de datos a Internet. ¿Se basaron en alguna arquitectura en específico o simplemente se aseguraron, no sé, de simplemente enviar los datos a una aplicación? Pues sí, más que todo sí, nos comunicamos con Raspberry, a través de Python, con una base de datos que anteriormente la nombramos la Firebase. Firebase coge, captura los datos y vuelve y nos reenvía a la aplicación Android, que como tal la hicimos para recibir los datos y también hacer un control, si se quiere hacer un paro de emergencia, prender o apagar la máquina y detener el proceso. Ah, bueno, esa era otra pregunta que tenía, si la aplicación la habían hecho ustedes o se habían basado en alguna plataforma que recoge estos datos. Pues sí, nos basamos, pero sí, o sea, como tal, sí la hicimos nosotros. O sea, tomamos algunos, como quien dice, unas herramientas de algunos ejemplos que están hechos, pero como tal, lo demás, ya implementación de gráficas y todo eso, sí, ya lo hicimos nosotros. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver si por aquí hay alguien que tenga alguna pregunta. Parece que no han dejado preguntas. De todas maneras, los felicito por el trabajo. No ha sido fácil en estos tiempos llegar a construir un prototipo funcional según qué proyectos. Entonces, los felicito por esa parte. Y bueno, muy buen trabajo. Mira, aquí van a hacer una pregunta. A ver que termine de escribir. ¿Cuántas alternativas de solución consideraron para el problema identificado? Bueno, lo primero que hicimos fue identificar primero, ya una vez se identificó la problemática, se identificó diferentes tipos de marmitas y que no afectaran como tal al proceso de la coagulación ni
ni a los otros procesos de pasteurización o de suerado que se dan en este proceso. De esta manera que la leche pudiera tener una buena circulación y que no afectara ni en el proceso de corte ni de agitación, ya que se llevaron a cabo unas 3 opciones que fue en la parte inicial para de esta manera identificar cuál era la que mejor se adecuaba tanto al funcionamiento como a lo que querían las microempresas, que es en las que como hicimos una especie de encuestas o algo así, dado los requerimientos de ellos. Bueno, entonces basado en eso, bueno, aquí también pregunta si consideran que esa fue la mejor, supongo que basados en eso que acaban de explicar. Sí, igual también consideramos lo que es en costos, para que sea lo más accesible, para que los microempresarios puedan acceder, que no sea muy costosa. Y este modelo que planteamos es en sí pues el mejor, el que más se acomodaba a esos planteamientos que ellos nos dijeron que pues querían solucionar. Bueno, muchas gracias. Creo que ya eso sería todo por las preguntas de este trabajo. Entonces, pasamos al siguiente trabajo llamado Design of an Advanced Control System for an Inverted Wheeled Robot, a cargo de Dubán Smith Barreto y Hernando González Acevedo. Buenos días. El artículo a presentarles diseño de un sistema de control avanzado para un robot